Sí, claro, vamos a hablar de los dólares. Saludo a Javier Vicen en el resumen semanal. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Hola, Guille, ¿cómo andás? ¿Lo sacaste de abajo del colchón o no? Los tengo en eso. No sé todavía, me han generado un par de dudas. Te quiero hacer escuchar, antes que vos me hagas escuchar algo, al ministro de Economía, ¿puede ser? Dale, vamos. Bueno. Pero vuelvo a reiterar algo muy importante. Supimos inspirar confianza y conseguimos crédito. Primero renació la confianza en nosotros mismos. Cuando cada argentino que tenía dólares en el colchón o en caja de seguridad decidió depositar ese dinero en un banco de aquí o lo utilizó para llevar a cabo directamente una inversión, demostró confianza en Argentina. Lo mismo ocurrió con los ahorristas del exterior o con sus administradores, sean bancos o fondos de pensión. Cuando compraron acciones de empresas argentinas o compraron bonos argentinos o hicieran préstamos a bancos o empresas argentinas, o vinieron directamente a construir fábricas o a abrir negocios en el país. La contrapartida de todos estos actos de confianza fue el crédito de que gozamos todos. Cada familia que pudo reequipar su hogar, cada empresa que pudo invertir y aumentar su actividad, el gobierno nacional que pudo reconocer y pagar viejas deudas con los jubilados, con las provincias, con los proveedores y contratistas. Todo ello fue posible porque inspiramos confianza. La palabra del ministro de Economía de la convertibilidad, los años 90, Domingo Cavallo. Sí, me parecía esa vocecita que no era la de el genio de Toto Caputo, es el econochanta de Cavallo, ¿no? Sí, efectivamente, lo mismo, ¿no? Qué pedazo de déjà vu, Pero bueno. Sí. Todo tuyo, un déjà Javier. Vu enorme. Bueno, pero a ver, las mieles de la convertibilidad duraron 6 años casi, si no me fallan los cálculos, ¿no? Acá nosotros estamos teniendo una pseudo convertibilidad un poco más accidentada, ¿no? En esta era del gobierno de Javier Milei. Tuvimos una semana, yo diría, la semana más Caruso Lombardi del gobierno, ¿no? Con mucho humo. Está muy bueno eso. Puro humo. Sí, mucho humo, ¿no? Mucho humo para tratar de que no se hable de lo que es evidente, de un comienzo de año dificilísimo para la actividad económica. Tuvimos datos del INDEC que nos confirman lo que todos sabemos, lo que se dice en la calle, lo que se dice en los comercios, que la actividad económica arrancó horrible el año. Datos del INDEC, el estimador mensual de actividad económica, que se dio a conocer esta semana, nos dijo que la actividad en marzo cayó 1,8% respecto a febrero de este año, ¿no? Un descenso importante de la economía cuando hacemos la medición con el mes anterior. Ahora, si lo comparamos con el año pasado, por supuesto que va de arriba porque la base de comparación es el subsuelo, ¿no? Pero la actividad económica no arranca, ¿no? Es de hecho, esto que informó el INDEC, el primer mes en casi un año donde la actividad económica cae cuando comparamos con el mes inmediato anterior. Y también tuvimos datos del CIPA que nos dijeron que los salarios en marzo cayeron 2,5% en términos reales, es decir, perdieron por goleada con la inflación. Bueno, en la semana más lombardista o Caruso lombardista, no sé cómo quieran llamarlo, del gobierno de Javier Milei, quedó en evidencia que el ancla salarial que está utilizando el gobierno para contener a la inflación tiene repercusión en los niveles de actividad. Otro ancla salarial que se suma a el dólar atrasado. Y como viene la protesta, ¿no?, con los salarios perdiendo por goleada con la inflación, bueno, ayer el gobierno, que confirma la deriva autoritaria, emitió un decreto donde prohíbe, limita el derecho a huelga, prácticamente lo prohíbe, ¿no? Es un decreto de desesperados, por supuesto, para evitar que escale el conflicto, que, bueno, se ha mostrado la CGT muy abierta al diálogo siempre, pero bueno, por las dudas, ¿no? Por las dudas hacemos este decreto. También nos dijo el INDEC esta semana que el consumo en supermercados creció. Ahora,
No se dejen engañar por estos titulares de algunos diarios donde dice que está todo espectacular en los supermercados, porque el consumo creció, pero está 10 puntos porcentuales por debajo del año 2023. ¿No? Basta con ir al supermercado, observar los changuitos y nos vamos a dar cuenta que estamos viendo changuitos vacíos en los supermercados de Argentina. Y un dólar que, se mantiene ahí a raya, pero que con la inflación de marzo, la inflación de abril, y que fue menor que la de marzo, pero que fue alta, por encima del 2,5%, el tipo de cambio real multilateral, es decir, un tipo de cambio que tiene en cuenta con quién comercia la Argentina, se aproxima a ese tipo de cambio de Mingo Cavallo que vos nos decías que generaba tanta confianza. Bueno, la pérdida de competitividad de la Argentina quedó demostrada en los datos de la balanza comercial, que apenas tuvo un superávit de 200 millones de dólares, es decir, unos porotitos. Y recomiendo acá, para entender bien por qué ponemos el foco tanto en la falta de dólares, recomiendo 2 notas que leí esta semana que me parecieron muy interesantes. Una nota del portal Cenital que se llama así: un bike al FMI. El gobierno incumplió el acuerdo apenas llegados los dólares. No, es una nota donde dice que el gobierno, y queda en evidencia que el crédito del FMI, los 14.000 millones de dólares que llegaron a la Argentina, fue un crédito muy político y que no cumple con ningún estándar económico. Y después la otra nota que también recomiendo es de Matías Ragenman, que es un ex economista de la Fundación de Colatina, de la consultora Colatina, que tiene este título: Me chupa un título muy mileiano, la meta de reservas. Y dice, hace la cuenta, Ragenman, ¿no? Cuenta de almacenero, como digo yo, que son las cuentas del sector externo, dice que la Argentina tiene que acumular, según el FMI, de acá a junio, 4.500 millones de dólares. O sea, junio está a la vuelta de la esquina. No ha acumulado dólares la Argentina. Lo que ha hecho la Argentina es perder dólares, porque las reservas ayer llegaron, están acercándose a ese numerito de los 30 y algo, 37.000 millones de dólares. Recordemos que habían estado por encima de los 40.000 después que llegó la plata del fondo. Bueno, ¿cómo tapamos todo esto, Guille? Bueno, el manual de Caruso Lombardi, humo, ¿no? Humo, que fue lo que nos anunció ayer el genio del humo, podríamos decir Adorni, el vocero presidencial, junto con el que se beneficia de tanto humo, que es el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. Anunciaron el plan de reparación, mirá el nombre que le pusieron, ¿no? El plan de reparación histórica para los ahorros de los argentinos. Se parece al título o el nombre que le puso Macri a la ley de reparación histórica de los jubilados. Pero bueno, ahora, ¿no? Para los jubilados hay palos, y para algunos argentinos hay un plan de reparación, ¿no? Porque los argentinos resulta ser que nos sentíamos perseguidos por la AFIP. Vos te sentías perseguido, seguramente, todos nos sentíamos perseguidos, ¿no? Sí, por supuesto, todo el tiempo. En realidad no era persecución, sino decía un organismo de control para que no haya desmanes, aunque desmanes tributarios, ¿no? Pero lo que pasa es que también esa persecución era selectiva, hay que admitirlo, ¿no? No a todos era por igual. No, por supuesto que no, pero forma parte de las facultades de una administración que es la responsable de la recaudación de impuestos, ¿no? Porque Adorni también dijo que los argentinos volvemos a ser inocentes. A partir de ayer, los argentinos dejamos de ser todos delincuentes. A ver, este gobierno inaugura una nueva etapa del derecho tributario, y esto es para los especialistas, ¿no? Pero el derecho tributario tiene un pilar fundamental, es que está invertida la carga de la prueba, a diferencia de otras ramas del derecho. Es decir, que los que tenemos que demostrar que somos inocentes somos los contribuyentes, y el Estado es el que acusa. Es decir, todos somos, en el derecho tributario, todos somos evasores hasta que demostramos lo contrario. Es un principio fundamental del derecho tributario. Pero ahora Adorni, Caputo y Milei inauguran una nueva etapa, porque este es un gobierno revolucionario, ¿no? Un gobierno revolucionario que se parece al de Cavallo y Menem, pero revolucionario al fin en este nuevo siglo, ¿no?
Lo que hizo fue el gobierno, con esto de que iba a incentivar el uso de los dólares, ¿no? Que si tenías dólares los sacaras de abajo del colchón, lo que hizo fue eliminar regímenes de información. Que hay que decirlo, algunos eran un disparate, ¿no? Y cuando uno piensa en el volumen de información que recibía o que recibe el ARCA, la ex AFIP, es imposible de controlar, y lo único que hacían era sumar trámites burocráticos a las empresas y que, bueno, era muy difícil de controlar. Ahora, otros regímenes de información que se eliminan le abren la puerta a la evasión, y esto lo dejó en claro Juan Paso, que es, bueno, alguien que no tiene mucho protagonismo en el gobierno de Javier Milei, que muy pocos conocen, que es el titular del ARCA. Dijo esto ayer en el streaming del Gordo Dan. Disculpen la fuente. Esto es bien fácil. A ver. Dale. Hasta 50 millones de pesos por mes, sí, no va a haber intercambio de información con ARCA. ARCA no va a tener intercambio de información. No vamos a tener quilombo, gordo. Bien, está perfecta, ¿eh? O sea, si yo gano un palo, pero gasto 5 con tarjeta, no pasa nada. No pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Primero, no vas a tener la información, los umbrales de información subieron, con lo cual ARCA no va a tener tus consumos personales, porque no va a tener intercambio de información con la tarjeta de crédito, las billeteras virtuales y las tarjetas de débito, y después porque vamos a subir los umbrales de información donde nos informan a nosotros los consumos cuando superan 50 palos. Perfecto. Ese es un punto. Pero también estamos cambiando y generando un nuevo régimen. Ese nuevo régimen es un régimen simplificado de ganancias donde no te vamos a mirar más ni los consumos ni el incremento patrimonial. Nos vamos a enfocar en la facturación y en los gastos deducibles. ¿Qué quiere decir eso? Gastá lo que quieras, te podés comprar una casa, que si adherís a este régimen, nosotros no te vamos a mirar el pasado. Bueno, lo escuchábamos a Juan Paso con el Gordo Dan festejando, ¿no? Muy ocurrente, el Gordo Dan festejando las declaraciones del titular del ARCA. Es decir, nosotros ver, no te vamos a mirar Paso? el pasado, discúlpame, es una acción política, no judicial, ¿no? No es que el gobierno te diga, nosotros no vamos a mirar el pasado, no quiere decir que el Poder Judicial no te mire el pasado. Porque acá hay delitos que están consagrados en leyes. Y el lavado de guita es un delito. Con lo cual, por más que el gobierno diga, nosotros... Y no te garantiza... Sí. No, y no te garantiza que un próximo gobierno, que no sea de corte libertario, no te mire el pasado, porque los Javier, perdón, tienen ciertos años de prescriptibilidad. Sí, pero perdón, este mismo gobierno, porque de hecho estamos viendo que al titular de la saladita, a la salada, Jorge Castillo, lo detuvieron y están haciendo un show con los autos, las camionetas que tienen, todo de altísima gama, por lavado. Con lo cual sí le está mirando el pasado, y porque el tipo cometió delitos. Es un uso discrecional del poder y de manera antidemocrática, porque los tipos lo van a manejar según el criterio y preferencia. A vos, que estás de mi lado, no te voy a mirar el pasado. Y a vos, que estás en la vereda de enfrente, sí te voy a mirar el pasado. Te denuncia judicialmente y fuiste, al piste. Que eso fue lo que le dijo el Fondo Monetario Internacional. Bueno, hay legislación internacional a la que tienen que avenirse, ¿no? Desde el punto de vista respetarla, que no lo están haciendo en el aspecto. Ahora, se cuidaron mucho de no impulsar una ley que no pase por el Parlamento, y esto solo son medidas administrativas políticas que conllevan delito. Y eso es escandaloso, porque un gobierno te está incitando al delito. Porque acá es correcto lo que estás diciendo, porque esto no tiene nada que ver con los dólares, ¿no? Esto es un incentivo a la evasión, y a mí se me viene la imagen de la justicia, ¿no? Esa
estatua que observamos en los palacios de tribunales, ¿no? Con la venda puesta, pero acá la venda está caída de un lado, ¿no? Con un ojo medio que te miro y otro que no te miro, ¿no? Es algo que se debe evitar, que es la discrecionalidad de la administración pública. Bueno, ahora vamos a tener una administración pública que te va a decir, ya siguiendo con las metáforas futboleras, que te va a decir siga, siga, ¿no? En esto es el si pasa, pasa, ¿no? Usá la plata. Y no estamos hablando de los dólares. Esta es una nueva etapa de este gobierno revolucionario. Milei lo dijo esta semana y también compartí el audio con ustedes, que dio a entender que los evasores eran héroes, ¿no? Es la Biblia libertaria, ¿no? que Milei nos recita siempre los mandamientos, sin moral, por supuesto, porque no hay moral en la Biblia libertaria, ¿no? En la génesis de un nuevo país, yo diría que continuar con este gobierno en el futuro, donde, como es el título de esta columna, en el arca de Milei caben todos, no queda nadie a gamba. Bueno, vamos a ver si caben todos en el arca de Milei, si caben los pequeños como los grandes, porque a falta de dólares, en el gobierno de Milei, buenos son los evasores, parece ser. Gracias, Javier. Buen fin de semana. Para ustedes también, que anden bien.